¿Cómo están? La verdad es que es una gran alegría poder compartir un poco de nuestros trabajos que hicimos con Jimena, tanto en el catálogo de entrevistas que vamos a contar a continuación, como también con el ciclo de cine. Esto todo comenzó con el proyecto dedicado a las cartografías que hicimos en la etapa anterior del 2020 y también se enmarca en lo que es el proyecto actual, que es modalidades de producción y de representación en los cines regionales de Argentina. En estos trabajos relevamos una gran cantidad de películas y de obras audiovisuales que se produjeron en la provincia de Buenos Aires por fuera de lo que se conoce como el área metropolitana de Buenos Aires, el AMBA. Cuando analizamos este conjunto de obras, detectamos rasgos que identifican a los pueblos y a las localidades que registramos y también encontramos que la modalidad de producción que prevalece en estas obras es la modalidad autogestiva. Y en menor escala, otras tuvieron un apoyo económico del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Y otra regularidad que encontramos en este reglamento de producciones es que el circuito siempre se circunscribió a festivales locales, aledaños o internacionales, pero nunca avanzó hacia el estreno en salas comerciales. Para poder analizar las características de la producción, la realización y la circulación de estas obras, nos vamos a centrar sobre todo en lo que son los aportes del campo, de la historia regional y los estudios sobre cine y audiovisual. Por un lado, en aquellos que comparten las ideas que están relacionadas con la imposición de acciones políticas y culturales dominocéntricas por parte de autoridades, instituciones y agentes culturales que están radicados en la Ciudad de Buenos Aires, y por otro lado, aquellos que obstaculizan la visibilidad de las producciones que se crearon más allá de los límites de la capital federal. Desde este bagaje teórico se sostiene que incluso en un contexto de federalización del campo audiovisual extendido a todo el país, las producciones que se plantean por fuera del AMBA se encuentran con dificultades tanto al gestionar el financiamiento de las obras, tanto la preproducción como la producción, así como también en la instancia de la exhibición de las obras. Y estas circunstancias se relacionan no solo con esta realidad de las líneas de financiamiento, sino también con que los espacios que tradicionalmente son disputados son aquellos donde se quiere narrar una identidad cultural hegemónica y no periférica en términos de lo que propone HALT y Duque. Ahora bien, para presentar los casos que elaboramos con Jimena Trombetta, tenemos por un lado lo que fue el ciclo Entre Voces y Visiones. Acá hay un código QR por si quieren escanearlo. Este ciclo tuvo por propósito describir e identificar los perfiles de aquellas personas, nos referimos por artistas, productores y gestores culturales de la provincia de Buenos Aires, y en cada encuentro establecimos preguntas fijas que están dedicadas a conocer, por un lado, cómo cada persona se incorporó al mundo audiovisual, cuáles fueron las primeras experiencias que tuvieron dentro del campo, cuáles fueron los posibles mentores artísticos locales, cuál fue su participación en festivales de cine, cuáles son las observaciones que pueden hacer sobre la escena audiovisual local y cuáles son las colaboraciones que establecen entre colegas. Y también siempre le preguntamos al final qué consejos o sugerencias le podían hacer a aquellas personas que recién comenzaban a dar sus primeros pasos en el camino del audiovisual. La otra parte, en cambio, era más adaptable y dependía del caso. Siempre se apuntó a conocer cómo era el proceso completo de la producción de las películas o de las obras, cuál fue su formación o no dentro de lo que son los institutos de cine y si acaso participaban en agrupaciones cinematográficas. Y también si acaso contaban con saberes de sus propios rubros de formación, sea dirección, iluminación, fotografía, vestuario, entre otros. En estas entrevistas en particular, siempre le otorgamos a cada persona el tiempo que necesitaba para poder conocer y poder conocer en profundidad también su experiencia. Gracias a esto pudimos conocer todos los conocimientos, todos los saberes que acumularon en toda su trayectoria. Es más, en todos los casos mencionaron la manera en que las universidades nacionales, las autoridades municipales, las escuelas cinematográficas y las convocatorias que se lanzan de concursos incidan siempre en sus trabajos de una manera u otra. La lista de reproducción de las entrevistas está ya subida en el canal de YouTube del Centro de Investigación y Nuevos Estudios sobre Cine. Se cubrieron 13 localidades, tales como Bahía Blanca, Chivilcoy, Deró, Florencio Varela, Henderson, Hurlingham, La Plata, Lanús, Mar del Plata, Raucho, Saladillo, San Nicolás de los Arroyos y Zárate. También incluimos testimonios de algunas personas que habían integrado el clúster audiovisual de la provincia de Buenos Aires.
En cambio, lo que fue cines autogestivos fue una propuesta cultural que impulsamos el año pasado, en agosto del año 2022, dentro de lo que fue la Casa Nacional del Bicentenario. Básicamente reunimos cortometrajes y largometrajes, documentales, ficcionales, animados y experimentales de la provincia de Buenos Aires, y en cada encuentro contamos con la participación de sus realizadores. Y estos hablaron, o estas, depende del caso, hablaron con los coordinadores y los espectadores luego de cada proyección. Esta propuesta curatorial tuvo a cargo de Ana Laura Lunich, Jimena Trombetta y quien les habla. Y en estos encuentros tuvimos la coordinación de Valeria Arévalos, Anabela Castro Veleira, que nos acompaña aquí, Pamela Yonco, Victoria Lencina y Jimena Trombetta. En cada encuentro, cada coordinadora estableció una serie de preguntas que estaban dedicadas a conocer cómo fue el proceso de producción de las películas, el modo de financiamiento de cada obra, la participación en los festivales de cine y las observaciones que hacían sobre lo que es la escena audiovisual local contemporánea. Y luego se abrió en cada encuentro un espacio de intercambio con el público. Ahora bien, nosotros cuando nos referimos a lo que es la modalidad autogestiva de producción, nos referimos a una modalidad donde cada artista y cada cineasta puede proponer disputar espacios de visibilidad y habilitar así modos de representación emergentes. En estas obras que crean, se comparten, se estetizan y se problematizan los diferentes imaginarios y vivencias que están arraigadas dentro de las comunidades. Y de esta manera, los trabajos autogestivos dependen del modo en que se afrontan las condiciones técnicas, las condiciones económicas y geográficas a lo largo del tiempo. También la lista de reproducción de las entrevistas que se filmaron está subida también en el canal de YouTube del Centro de Investigación. Y en total se cubrieron 5 localidades, tales como Avellaneda, Chivilcoy, Florencio Varela, San Nicolás de los Arroyos y Henderson. También se incluyeron testimonios de lo que fue la Red Argentina de Mujeres y Disidencias en la Animación. Ahora bien, cuando queremos analizar los testimonios, nosotros con Jimena encontramos dos constantes. Por un lado, se reafirma esta idea del difícil acceso a los canales de exhibición. Y por otro lado, las limitaciones a la hora de conseguir el fomento del Inca. Si bien en algunos casos los creadores mencionan las facilidades que brindaron las plataformas de streaming, de igual modo reseñaron ciertas dificultades, ya sea por desconocimiento o por la complejidad de hacer las gestiones, a la hora de acercarse a estos espacios de exhibición digital. En particular, esta palabra de quienes fueron sus creadores, directa, en primera persona y voluntaria, permite evaluar las idiosincrasias personales y regionales, y también podemos identificar el tipo de conocimiento y de inserción de ellos y de ellas en las dinámicas y disputas del campo audiovisual nacional. En esas entrevistas recuperamos particularidades de cada realizador enmarcado en su propia localidad. En el caso marplatense encontramos una dinámica en el uso de escenarios y en el divorcio con una postura balnearia que consigue Mar del Plata solamente por lo que pasa en el verano en la playa. Esta ciudad tiene una tradición de videastas y cineastas que comenzó en la década del 80 y que cuenta con espacios de formación en talleres. Actualmente cuentan con la Escuela Fellini, que actualmente ya cerró, el Instituto Bristol, la Escuela de Artes Visuales Martín Malarro y la Tecnicatura de Comunicación Audiovisual de la Universidad Nacional de Mar del Plata. También esta ciudad parece confirmar lo que es la movilidad regional que plantea Susana Bandieri en su artículo acerca del concepto de región y la historia regional abocado específicamente al caso de la Patagonia del Norte. Las obras no solamente se definen por una cuestión geográfica, porque también en ellas se aborda la historia nacional. También hay intereses históricos y también sus producciones se definen por las posibilidades técnicas y por las posibilidades formativas de esta localidad. En fin, en estas producciones se recurre a escenas donde la ciudad se hace presente siempre. Como ejemplo tenemos las películas y las obras Metidos en Algo, de Julio Lascano, Héroe Corriente, de Miguel Monforte, Finisterre, de Diego Ercolano y Perímetro 7, de Julián Gil. Tanto el caso de Rauch como Tandil, aquí encontramos, gracias al testimonio de José Martín Delgado, que hay una dificultad a la hora de generar una línea productiva en este espacio. Por un lado se remarcó la relevancia de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires como espacio de formación académica, pero también encontramos que hay una tendencia de quienes se gradúan de estas escuelas de cine y de las universidades a volcarse a la producción de publicidades. En la localidad de Chivilcoy, por otra parte, encontramos una trayectoria
una cierta trayectoria cinematográfica gracias a las producciones de Ignacio Tankel con su productora Oeste Film. En la actualidad emerge el realizador chivilcoyano Gerardo Panero, que tiene su productora Fuelle Film. Sin embargo, acá surge la problemática de pensarlo como un realizador que atraviesa varias localidades y que cuenta con una formación radicada en el NERC y con contenidos que rebasan lo que sería el componente local. Dentro de las obras de Gerardo Panero encontramos La llanura olvidada del año 2017, Amancio Williams del año 2014 y Capacidades del año 2019. San Nicolás de los Arroyos, en cambio, es un caso particular porque tiene una gran productividad dentro de lo que es la provincia de Buenos Aires y acá encontramos al menos 6 realizadores que trabajan en el marco actualmente de la ciudad. También existieron antecedentes históricos como pueden ser Juan José Luciano, Ademar Principiano y el grupo Aleph. Las películas de quienes están actualmente produciendo películas allí son La mujer sin lágrimas de Marisa Sansalone, la serie El regreso de Diego Amoedo, Hong Kong de Marcelo Chanis, Una rosa sobre el piano de Lucas Giugia, El amor de la estanciera de Nicolás Balistreri y Casa tomada de Esteban Cosi. En cuanto a lo que fue el clúster audiovisual de la provincia de Buenos Aires, acá encontramos una producción sistemática muy interesante. Por un lado, acá detectamos un movimiento interregional, porque dentro de la provincia pudimos entrevistar a Verónica Velázquez, a Mauro Schuller, Ezequiel Sanz y Carlos Lazo, quienes siempre han compartido producciones cruzadas como técnicos. En estos casos, encontramos ejemplos como Golondrinas, Historias de una Zamba, de Ezequiel Sanz, El invitado de piedra, de Mauro Schuller, Oíd Mortales, de Verónica Velázquez y Cautívame, de Carlos Lazo. También encontramos con Jimena casos aislados como los realizadores que están radicados en Deró, Bahía Blanca, Zárate, Lanús y Rojas. Por casa tenemos la obra La entrega de Augusto Olmedo y Jorge García, Desafío a Dios de Carlos Romagnoli, Una historia de los 40 de Felipe Coco Gutiérrez, Que viva Gualeguaychú de Miguel Mirra, Baley de Raúl Papalardo y Calícera de María Eugenia López. Como reflexiones finales de esta ponencia, queríamos rescatar con Jimena las frases más llamativas que estos encuentros nos dejaron. De hecho, queremos acá compartirles algunas capturas de pantalla de los comentarios que nos dejaron Ezequiel Sanz de Henderson y Ximena González de Avellaneda, luego del ciclo de cines autogestivos. Por alguna parte, algunas de las frases que nos dejaron los cineastas se vinculan con el trabajo creativo y las búsquedas personales. Crear y formar, el arte es un proceso de autoconocimiento, el lenguaje cotidiano no alcanza. En gran parte de esas frases surge la necesidad de hacer cine, de expresarse y visibilizar espacios que habitualmente se encuentran soterrados, sean pueblos, barrios o pequeñas ciudades. Cada equipo de realizadores se encarga de visibilizar la fuerza de trabajo que tienen. Por ejemplo, nada puede limitarte a hacer una gran película, la magia divina de hacer cine, no existen excusas para hacer cine, la cámara es un pincel y el cine independiente maneja el amor para hacer cine. Por último, este deseo aparece como un motor para armar comunidad, que habilita saberes que en otras ocasiones se mantienen reservados. Por ejemplo, visibilizar el audiovisual es el medio donde me muevo con naturalidad, viajes por la identidad y los documentales, trabajar con las comunidades. Así que queremos darle las gracias. Muchas gracias.